Hoy en Con Bienestar, el superalimento argentino. Científicas de Puerto Madryn crearon un antioxidante respetando la vida animal y cuidando la riqueza marina. El erizo de mar, un tesoro valioso, descubierto por mentes brillantes. A correr con pura energía. TN Running y los mejores consejos para los corredores. El Colo nos habla de los mitos y verdades de los geles energizantes. Toda la información en Con Bienestar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por elegir Con Bienestar. Tenemos un programón, tenemos de todo. Vida sana, una salud, que empieza con Roberto de Bac y su venta. Robert, querido. Hola, ¿cómo estás? Pero muy bien. Muy buen domingo para todos. Sí. Hoy vamos a tomar al principio un punto, una pregunta. Es la pregunta del millón. ¿Cuándo se termina la pandemia? ¿Hay alguien que puede contestar cuándo se termina la pandemia? Vamos a analizar este tema. Temón, temón. Acompáñame, señor director, porque está el doctor Hernán Provera con nosotros, está Agustina también. Bienvenidos ambos. Hernán, ¿qué tema vamos a tratar? El síncope. Hoy vamos a tratar el síncope, ¿sí? Uno de los motivos de consulta más frecuentes en los institutos sanitarios. Y Agustina, ¿qué vas a hablar del síncope vos? Vamos a hablar de qué cosas hacer y no hacer si presenciamos a algún paciente que tiene un síncope. O sea, podemos ayudar. Exacto. Pero con responsabilidad. Exacto. Siguen los comentarios cuando ustedes vinieron, ¿se acuerdan en aquel programa a hacer RCP sí, con el muñeco y con el desfibrilador, el DEA? Exacto. Siguieron los comentarios, así que ¿en algún momento los traen otra vez? Sí, cómo no. Sin problema. Buenísimo. Bueno, señor director, arrancamos con todo, con preguntas al paso. Aquí están. Hola, pregunta para el dermatólogo. Yo tengo dermatitis atópica. ¿Cuál sería el tratamiento ideal? La dermatitis atópica es una afección cutánea crónica, recurrente, no contagiosa, inflamatoria y pruriginosa. Se da principalmente en niños, pero también se puede dar en adultos. Puede ser definida como leve, moderada o severa y su tratamiento es de tipo escalonado, basado en la severidad de la misma, de la afección vendría a ser la tolerancia y la respuesta al método utilizado. Como pilares fundamentales de tratamiento vamos a encontrar la higiene y la humectación de la piel, la hidratación de la piel, el uso de antihistamínicos de distinta potencia y como métodos más novedosos el uso de terapias de tipo biológicas. Hola, tenía una pregunta para un ginecólogo, es para mi hermana. Quería saber hasta qué edad se puede hacer un tratamiento de fertilidad. Bueno, en base a esta pregunta, lo que les podría contar es que el Ministerio de Salud, con el asesoramiento de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, evaluaron este tema en base a evidencias científicas. Es así que hay una resolución, la 1044-2018, que establece normativas o edades recomendadas para hacer sus tratamientos de reproducción humana asistida. Y establecen que aquellas mujeres que van a hacer tratamiento con ovocitos propios lo podrían hacer hasta los 44 años, y si van a usar ovocitos donados lo pueden hacer hasta los 51 años. Esto es importante determinar también que son recomendaciones, es decir, los centros de fertilidad y los equipos tratantes van a determinar diferentes situaciones en cada paciente para recomendar o realizar diferentes prácticas. Tengo una pregunta nutricional para hacer. Para el mate o para cualquier infusión, ¿qué es mejor? ¿Endulzar con azúcar o con miel? La miel es glucosa y fructosa. Igual que el azúcar simple, te va a aumentar los niveles de glucemia en sangre y va a hacer que de forma posterior te aumente la insulina. Eso te va a generar una desregulación metabólica. Lo más importante es que controles el consumo total de azúcar simple durante el día. Aunque la miel es un alimento natural, también está bueno que bajes un poquito el consumo porque tiene mínimas cantidades de vitaminas y minerales que puedes conseguirlos de otros alimentos. Lo ideal sería que trates de reemplazar algunos de los consumos de miel por stevia, que es un alimento, un edulcorante, mejor dicho, natural, que puede ayudarte un poco más y te puede endulzar las preparaciones igual que lo hace la miel. Y generalmente en Con Bienestar ponemos el foco en ideas brillantes. Y vamos a conocer a científicas argentinas del sur, de la zona de Puerto Madryn, que han redescubierto propiedades, por ejemplo, del erizo de mar. El erizo de mar fue aprovechado ya por culturas milenarias, pero esta vez en el siglo XXI estas científicas argentinas junto con el CONICET y madres que están muy atentas lograron aprovechar los antioxidantes del erizo de mar para crear un superalimento. Así que queríamos conocerlas y miren esta primera parte.
encontramos una especie nativa nuestra que se preparó evolutivamente para proteger a su descendencia y nosotros podemos aprovechar esos beneficios para la salud de la gente. Yo siento que vamos a ayudar a mucha gente y siento que cada uno de los que estamos participando dentro de este proyecto tenemos ese objetivo en común. Para nosotros es muy importante la trazabilidad y calidad del producto, es decir, rastrear los ingredientes que tienen y todos los procesos necesarios hasta la obtención del producto final. Hoy estamos acá en realidad por una vivencia personal muy cercana a mi familia y por mi necesidad de buscar soluciones. Mi hijo menor nació con problemas de salud, problemas inmunológicos y con muchas alergias alimenticias y su primera infancia la pasamos bastante mal. No sabíamos bien qué tenía, no podíamos tener diagnóstico. Cuando finalmente lo tuvimos, la solución era básicamente mejorar el sistema inmunológico y darle corticoides para bajar las alergias, para que al menos pudiera comer. Mi hijo estaba muy desnutrido, no podía sostener los alimentos, se descomponía todo el tiempo. Era muy triste y angustiante, ¿no?, la situación que nosotros pasamos. Como mamá, yo tenía miedo que mi hijo se muera. La impotencia, la desesperación de no saber qué hacer. Yo decía, no puede ser, a mí esto no me puede estar pasando, yo tengo que buscar alguna solución. Entonces yo empecé a buscar en papers, a buscar información, a tratar de entender qué era lo que le estaba pasando. A mí me asustaba el tratamiento porque yo lo veía como un parche de solución intermedia, ¿no? Que mi hijo pueda mejorar, pero que eso trae un montón de consecuencias cuando él sea grande. Nosotros necesitábamos bajar la inflamación. Entonces empezamos a probar con alimentos antioxidantes, ¿no? Qué sé yo, los arándanos, el maqui. Pero, qué sé yo, los arándanos le daban alergia, el maqui lo vomitaba, o sea, como que probamos un montón de cosas de alimentación, ¿no? Entonces, así investigando, empecé a ver, bueno, qué otras moléculas hay disponibles, qué es lo que se puede usar con antiinflamatorios. Y encontré un paper en ruso, que yo no hablo ruso, pero mi mamá sí. Y entonces mi mamá me fue traduciendo y en un momento me dice, erizo de mar. ¿Cómo el erizo de mar? Sí, mira, en fin, entonces empecé a mirar quién eran los autores. ¿Por qué me llamaba la atención? Porque yo trabajaba con erizos de mar. Entonces decía, ¿cómo erizo de mar? Y es un grupo de investigación que está en Siberia y ellos habían hecho un recorrido con unas moléculas que se llaman espinocromas que tienen los erizos de mar desde la caracterización de la molécula hasta llevarla a un fármaco. O sea, se venden 2 fármacos con estas moléculas, uno para el glaucoma y otro para los ataques al corazón y se comercializan. O sea, tenían las pruebas de 30 años hasta llegar al ser humano. Y entonces les escribí a los rusos. Y entonces, bueno, ahí empezamos a hacer intercambios y yo dije, bueno, los erizos de mar se comen. En todo lado del mundo, los erizos de mar, en Argentina no se comen. Y entonces empecé yo primero, ¿no? Empecé a comer yo, a ver si a mí me daba alergia, si a mí me producía algo, qué sé yo. Y entonces después le empecé a dar a mi hijo. Y ahí empecé a ver que había cierta mejora, ¿no? Que disminuían un poco las diarreas, y entonces yo dije, bueno, yo no se lo dejo de dar. Y entonces pasó a formar parte los ericitos de mar a la mañana, ¿no? En mi casa, la cucharita de los ericitos de mar. Y de a poquito fuimos suspendiendo los corticoides. Y cuando surgió esto, yo dije, bueno, quizás en vez de comernos los erizos podemos usar las moléculas. Y lo que pasó es que en Chubut, la Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación empezó a generar lo que se llama ahora, que todo el mundo lo conoce como el ambiente emprendedor, el ecosistema emprendedor. Y yo me postulé. Y entonces ahí me animé. Dije, bueno, yo voy a empezar a buscar inversión. Porque yo pensaba que si los de afuera me validaban, entonces no era tan loco lo que yo estaba pensando. Yo me di cuenta que esto podía llegar a ser un superalimento cuando la conocí a Lucía Barja. O sea, ella es ingeniera en alimentos, ella vio ese potencial que yo no veía. O sea, yo lo veía más como que podíamos ayudar. Inclusive en un principio yo pensaba que podíamos hacer productos para animales. Lo que hacemos es crear productos en base a los huevos de erizo de mar para potenciar la salud humana.
¿Por qué es un superalimento? Porque dentro de la compañía nosotros tomamos todo el poder que tienen las huevas del erizo de mar y lo combinamos con otros elementos, como el alga clorela, como complejos de vitamina B, que lo que hacen es potenciar todos los beneficios y el funcionamiento de las huevas del erizo de mar dentro de nuestro cuerpo. Contamos con un protocolo de bienestar animal porque es tan importante el bienestar y la calidad de vida de los erizos como cualquier otro de nuestros procesos. La particularidad que tienen los erizos de Arbacea dufresnii, que es la especie que nosotros tenemos, es que acumulan un montón de moléculas que se llaman espinocromas adentro de sus huevos. ¿Y para qué les sirve eso a los erizos de mar, ¿no? ¿Por qué es tan importante eso? Porque estas espinocromas protegen a los huevitos de, por ejemplo, los rayos UV del sol, y los UVA y los UVB. Y entonces permite que vivan más tiempo. Los protege de la oxidación que se produce al estar en contacto con el ambiente en el agua de mar. Y otra de las cosas más importantes es que los protege de las bacterias y los virus. Entonces los huevos permanecen vivos durante mucho más tiempo en el mar y eso permite que esta especie se distribuya más ampliamente en nuestra costa argentina. ¿Qué es la inmunidad innata y qué es la inmunidad adquirida? La inmunidad innata es con la cual nosotros nacemos, ¿sí? Es el sistema de defensas propio al nacer. La inmunidad adquirida es aquella inmunidad que uno adquiere, los anticuerpos, cuando uno se enferma. Bueno, los seres humanos tenemos inmunidad innata e inmunidad adquirida. El erizo de mar tiene solamente inmunidad innata. Esta inmunidad innata y esta protección que tienen genéticamente lo fueron desarrollando a lo largo de toda su evolución. Entonces, este poder, esta inmunidad innata, ellos la transfieren dentro de sus huevas del erizo de mar. Entonces nosotros tomamos ese tesoro y todo ese poder de la inmunidad innata del erizo de mar, que es un animal centenario, no se conoce a ciencia cierta cuánto tiempo viven, pero se sabe que han llegado a los 100 años, y lo tomamos justamente ese poder con las espinocromas, que son las moléculas propias del erizo de mar. De ahí es donde nosotros tenemos el superalimento que tiene la inmunidad innata del erizo de mar. Para mí, en lo personal, lo que representa este lanzamiento es hacer historia, cambiar la industria, dejar un legado en las próximas generaciones. Hacer el bien a la salud humana es como, creo yo, que un propósito que tengo de por qué decidí estudiar ingeniería en alimentos, por ejemplo. Así que creo que el estar haciendo historia de esta manera para mí es un motor y es una emoción muy grande. A veces me pasa que siento que estoy soñando despierta. Realmente es tan emocionante y tan movilizante que es como un sueño. Y siento que cada uno de los que estamos participando dentro de este proyecto tenemos ese objetivo en común. Brillantes estas científicas argentinas, ¿eh? Sí, sí, realmente la verdad que buscar en un animal un producto determinado, bueno, los chilenos deben estar bien antioxidados porque el erizo de mar en Chile es una comida bastante típica de los puertos chilenos, ¿no? Pero fíjate lo que es la economía circular, ¿no? Porque aquí respetan la vida del erizo de mar, solo traen lo necesario, el resto se produce en el laboratorio y tiene que ver con una madre que tenía una necesidad, un alimento para su peque, y a partir de eso las mentes brillan y las mentes argentinas realmente son brillantes. Tenemos no son los 8 escalones del millón de Guido Casca, es la pregunta del millón de Roberto Debag. ¿Cuándo se termina la pandemia? Bueno, como ustedes habrán escuchado o no habrán escuchado a muchos infectólogos o muchos epidemiólogos en Argentina que cuando que le hagan esta pregunta, es una pregunta absolutamente difícil. Está discutida en el mundo, pero hay dos definiciones históricas de cuándo se termina la pandemia. Una es una médica, una científica. Cuando caen la cantidad de casos y la cantidad de muertos relacionados, en este caso con el COVID-19, es un criterio para decir finalizó la pandemia. Ahora lo vamos a analizar. El segundo criterio es un criterio social, es decir, cuando las personas le pierden el miedo
a tener una complicación por COVID o fallecer por COVID. O sea, hay dos criterios históricos. Entonces, hoy un grupo de epidemiólogos del mundo, de los Estados Unidos y otros países industrializados, dicen que la caída drástica en la tasa de casos por día, por semana, por mes, debe estar cercana a la tasa histórica de las muertes o las complicaciones por gripe. O sea, que pase a ser una enfermedad más. Que pase a ser una enfermedad más. Entonces, si vos me preguntás, en este momento, ahora, ¿terminamos con este criterio de la pandemia? Sí, terminamos el criterio de esta pandemia. Ahora, esto voy a ser criticado, pero hoy, en la Argentina, se mueren tantas personas por COVID como por influenza en las épocas de influenza adecuada. Bueno, pero es un dato. Hay 30.000, porque históricamente en la Argentina hay 30.000 personas que fallecen por una enfermedad respiratoria. La mayoría de esa enfermedad respiratoria es por el virus de la gripe. Entonces, este es un criterio. ¿Será el final o estamos muy cerca? Estamos muy cerca. Ahora, lo social, no hay ninguna duda que para la mayoría de las personas la pandemia ya es... El sentir es que terminó la pandemia. Y por eso es que hoy por hoy hay personas que han disminuido sus herramientas sanitarias de prevención. Y esto no es un dato menor. Porque si nosotros queremos darle el golpe final, si estamos en el final, o el golpe final porque ya finalizó y no queremos tener un rebrote post-pandémico como ha ocurrido en alguna histórica pandemia, lo que debemos hacer es tomar algunos puntos. El primero es tomar conciencia de lo que significan los refuerzos de la vacuna, tercera y cuarta dosis. En la Argentina, entre tercera y cuarta dosis de personas que deberían recibirla, aproximadamente hay 14 millones de personas que no se han vacunado. Y están las vacunas. Y están las vacunas. En las heladeras, para adultos hay más de 10 millones de dosis en las heladeras. Para los niños, entre 6 meses y 5 años, que es otro de los aspectos para finalizar y cortar la transmisión, hay 2.400.000 dosis de vacuna. O sea, el refuerzo, la vacunación en los chicos, no bajar los brazos a las autoridades sanitarias en lo que significa la vigilancia del virus COVID. La vigilancia no es solo el testeo, no es solo si yo tengo fiebre y tengo síntomas respiratorios y doy una terapia intensiva que me testeen, sino también el buscar en las aguas cloacales. No me voy a cansar de comentar esto, porque las autoridades tienen que tomar esta conciencia, que las aguas cloacales son las que predicen si yo encuentro virus de la polio, que voy a tener polio, si encuentro COVID o SARS-CoV-2, voy a tener un brote de COVID. O sea, las aguas cloacales son una manera de medir. Y te agrego, Roberto, lo siguiente. Roberto señaló la importancia de la vacunación. Hay una cuestión que son los cuidados, que ya conocemos, que no solo previene el COVID, sino otras enfermedades. Y a esto le agregamos una buena alimentación, agua potable y servicios sanitarios. Es todo un conjunto. Más lo que decía, está tan cerca al final de esto, está tan cerca la meta, que bajar la guardia ahora, no solo con lo básico, sino también que con la vacunación, sería invitar a que remerca. Con lo cual, estamos re cerquita. Estamos re cerquita. Y hoy solo una final, que es el acceso a test rápidos, y la otra final está en que las personas que tienen factor de riesgo, los trasplantados, los pacientes que están bajo tratamiento de cáncer, los debilitados físicamente, sigan utilizando barbijo en situaciones de gran cantidad de personas en ambientes cerrados. Bueno, clarito, Robert. Acompañame, vamos a entrevistar al doctor Provela y a Agustina Yaroco, que están con nosotros. Ustedes lo adelantaron. Generalmente escuchamos hablar del síncope. ¿Qué es el síncope, Doc? El síncope, antes que nada, es un síntoma, no es una enfermedad. Y es en realidad la terminología médica que usamos para describir al desmayo. Todos, en Argentina, 2 de cada 10 pacientes alguna vez en su vida han sufrido un síncope. Por lo general, en la mayoría de los casos, por decir en un 80% de los casos, sus causas son benignas. El problema que tiene el síncope es que cuando el paciente se desmaya al perder la conciencia, puede sufrir algún traumatismo. Bueno, hay un cuento de Luis Landricina, Agustina, vos sos muy joven, pero lo conocés a Luis Landricina, que cuando se desmaya a alguien, ¿no? Era como la fiesta de fin de año, se desmayaba a la tía. Entonces venía uno y decía, subile las piernas, bajale las piernas, hace esto, hace lo otro. Si hacemos todo eso, se muere. Entonces, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer, Agus?
Bueno, lo primero siempre es garantizar, digamos, que el paciente esté seguro. Esto es intentar revisar, digamos, la escena para ver si hay algo que esté generándole algún tipo de asfixia. Por ejemplo, muchas veces, no sé, las corbatas o los suéteres, ¿sí? Y muchas veces el paciente también manifiesta que se empezó a sentir mal y esto nos ayuda también para ver cuál puede ser, digamos, la causa de este episodio. Y también, bueno, obviamente pedir ayuda. Llamar al sistema de emergencias y las cosas que deberíamos evitar, como mencionábamos recién, es, digamos, tratar de alimentar al paciente, administrarle líquidos. Mucha gente se desespera por querer retirarle la lengua de la boca al paciente, eso no debe hacerse. Y siempre intentar dejarlo quieto. ¿Cómo es? Muchas veces, sí, la gente quiere como sacarle la lengua a la gente, es medio como algo... Se ve en la es un y mito. están muy preocupados. Es un mito de las personas que convulsivaban, iban a morderse la lengua, iban a ahogarse con esas circunstancias, y eso es un mito que quedó bastante... Quizás el diagnóstico diferencial más importante es con una crisis epiléptica, ¿sí? Con una convulsión. Sí. Pero son muy diferentes. ¿sí? Si me permitís, y aprovecho esta capsulita. Sí. Si un niño o un adolescente se va a dar una vacuna, siempre uno piensa que puede tener un efecto adverso. ¿Y qué puede hacer para que no tenga el efecto adverso? La única práctica recomendada para no tener un efecto adverso en la vacunación de los adolescentes es vacunar al adolescente en una silla. ¿Por qué? Porque el adolescente cuando se vacuna tiene un efecto vagal de síncope. Y lo que hace es, si está parado y dice, no, yo me quiero administrar la vacuna, se está parado, sentado, hace un síncope, cae, y es lo que dice Hernán. Tiene el traumatismo. O sea, razón por la cual la mejor manera de que los adolescentes se vacunen es sentado y luego de la vacuna 2 minutos entreteniéndose. Importante, Hernán. Sí, lo que dice el doctor es muy cierto. De hecho, la mayoría de los laboratorios, cuando sacan una muestra de sangre, tienen unos sillones que permiten recostar al paciente. Sí. Les preguntan muchas veces si tienen miedo a que le saquen sangre o se impresionan, entonces los recuestan. Con eso, ¿sí? Evitan que el paciente muchas veces sufra un síncope. Ahora, vos, Agustín, habrás escuchado, sos joven, pero habrás escuchado todos los consejos de la abuela y la tía. ¿Hay alguno que acierte? No, justamente quizás no movilizar al paciente, ¿no? Eso sería lo más acertado. Y a veces cuando, como mencionaba Hernán, los síncopes vasovagales son por baja presión y elevar las piernas, sí, en algunos casos. Elevar las piernas, sí. O sea, la abuela en eso tenía razón. Bien, es decir, no le des la coramina, ¿te acordás la famosa coramina? O el alcohol o los perfumes. Sino, si es un fenómeno vagal, porque tuvo un miedo, porque se hipotensó, sí el estar en posición acostada y levantarle un poco las piernas. Eso del perfumol que le pone don Eduardo Mila, es un abuelo de Bécar. Hay que ponerle perfume. No. ¿Ves? De hecho, Mila. no hay que olvidarse que una persona que está con un síncope tiene pérdida de conciencia, no deglute, no traga. Muchas veces le quieren dar agua, lo desnudan, lo exponen, le pegan. Nada, el paciente se va a recuperar solo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Como bajó el flujo de sangre en el cerebro, por una cuestión de la gravedad, el paciente cae al piso. Al caer al piso, la cabeza queda al mismo nivel del corazón. Por eso se le pide a los pacientes que no le levanten la cabeza. Entonces el flujo de sangre, sí, homogéneamente va a llegar al cerebro y el paciente poco a poco se va a empezar a despertar. Bueno, enseguida, en el segundo bloque, más mitos y verdades. ¿Dale? Perfecto. Hernán y Agus. Bueno, y ahora nos llama rápido el Colo Murlia de TN Running. ¿Cuáles son los mitos y las verdades, pero de los geles energizantes? Hola, Guille. Mira, el tema de los geles energéticos es bastante simple, pero da muchísimo para hablar, así que te propongo que vayamos por partes. Primero, definamos qué son. Son concentrados energéticos, básicamente. Son estos sobrecitos que compramos en muchas tiendas deportivas o casas de nutrición, que lo que traen es adentro un concentrado de unos 25 gramos de carbohidrato. También traen vitaminas, algunos minerales, como por ejemplo el sodio, que nos interesa, pero lo que más vamos a buscar ahí son los carbohidratos. ¿Por qué? Porque son el combustible prioritario que vamos a utilizar a la hora de hacer actividades como correr. Nuestro cuerpo normalmente tiene reservas de carbohidratos en forma de glucógeno muscular y hepático para aproximadamente 1 hora de ejercicio. Esto va a depender, por supuesto, de la intensidad con la que hagas este ejercicio, también de tu contextura física y otros factores, pero más o menos para 1 hora. Por lo tanto, si el ejercicio que vas a hacer es menor a 1 hora o cercano a 1 hora, no sirve de nada comer geles energéticos. Ahora, si vas
hacer ejercicios por 1 hora y media, 2 horas, por ejemplo, correr una media maratón, ahí vas a necesitar en algún momento recargar esas reservas de glucógeno que se van a ir agotando, lógicamente, con el correr de los minutos o de los kilómetros. Y ahí es donde juegan los geles energéticos. Años atrás, cuando todavía no había geles, los más viejos nos acordamos, década de el 90, finales del 90, 2000, ahí aparecieron. Antes, ¿qué hacíamos? Comíamos frutas. Básicamente una fruta aporta valores muy similares de carbohidratos. Una banana en promedio, una manzana y una naranja en promedio tienen también esos 25 gramos de carbohidratos. Lo que pasa es que es bastante incómodo llevar 2 o 3 manzanas o bananas en el cinturón, en un bolsillo. Es mucho más práctico, más fácil llevar ese concentrado de carbohidratos que son los geles energéticos. Esa es la función que cumplen. Si querés la próxima seguimos hablando del tema. Gracias, Colo, querido. Después en el segundo bloque tenés una segunda salida. Bueno, tenemos que hacer una pausa, equipo. En su momento, Robert, vos elegiste a Sandro, ¿no? Sí, en el momento, hace unos programas antes, ¿no? Y en los programas anteriores, Provera eligió a Índigo para su nena. Exacto. Bueno, ¿vos qué hubieras elegido? ¿Qué música te gusta, Gus? Algo internacional. ¿Algo internacional? Algo de rock, sí. ¿Algo de rock? Sí. Bueno, lo pedís, lo tenés. ¿Pediste rock? Vamos con Luis Miguel. Hacemos una pausa. Teníamos listo. Karin Mila pidió a Luis Miguel, así que con música de rock, con Luis Miguel. Ya volvemos, no se vayan. Segundo bloque de Con Bienestar, lo dicho. Estamos orgullosos de nuestros investigadores, sea del sector público, que es muy importante, del sector privado, y esa articulación es muy virtuosa para un país como Argentina que necesita de todo. Y nos gusta y alentamos la economía circular, aquella que cuida el ambiente, procura nuestra salud y cuida nuestra economía, que es el bienestar, el empleo digno. Y es lo que sucede en Puerto Madryn. Hay un proyecto virtuoso. Ya vimos la primera parte, un grupo de expertas, de científicas, apoyadas por el CONICET, encontraron un superalimento en el erizo de mar. O sea que el mar argentino es un tesoro maravilloso. Pero no es que matan al erizo de mar, sino que le toman una propiedad importante que es un antioxidante y crean un superalimento. Entonces hablamos de un círculo que tiene muchas virtudes, que cuida todo. One Health, una salud con bienestar. Acá nosotros elaboramos alimento específico para el erizo de mar, adulto y juvenil. Cuando nace, cuando se engendra del huevo de la hembra con el semen del macho en el mar, primero se obtiene una larva. Las larvas se alimentan de microalgas, por eso nosotros acá tenemos producción propia de microalgas, distintas cepas, especialistas, para justamente alimentar a las larvas. Pero una vez que llega juvenil, ahí sí podemos hablar de un erizo juvenil y distinguirlo. Tenemos la sala de adultos. Los erizos adultos tienen un sistema mucho más sofisticado, que quiere decir que se recircula el agua, que intervienen otros organismos, algas, bacterias, filtros. Una vez que nosotros tenemos las huevas de los erizos de mar adultos, que serían erizas, son erizas hembras, ingresamos a la sala de producción de extractos. Los antioxidantes son muy sensibles a la luz y a la temperatura. Por eso acá trabajamos con luces rojas y también una temperatura de menor de 19 grados. Así que acá se inicia el proceso de la elaboración de extractos y de superalimento. Van a ver en todas las salas que hay adentro de la planta, en todas hay agua de dulce, agua de mar y agua, el retorno de ese agua que se usa como desperdicio, que nosotros la volvemos a reutilizar en una parte de la planta, de la parte externa, como riego para plantas que soportan agua salada. Entonces hacemos un uso integral del agua que nosotros tenemos para no generar residuos. Todas las salas adentro de la planta tienen temperaturas controladas, cada sala con su temperatura, que está toda controlada por equipos de frío. A su vez, toda la planta tiene respiración forzada para eliminación de los gases y el ingreso de oxígeno también a las distintas salas. Para nosotros es muy importante la trazabilidad y calidad del producto, es decir, rastrear los ingredientes que tienen y todos los procesos necesarios hasta la obtención del producto final.
Para esto desarrollamos un sistema de gestión de calidad en el cual podemos explicitar y dejamos por escrito todos los procedimientos y tareas necesarios para obtener nuestros productos, desde el área acuícola hasta el área de producción, asegurando de esta manera la calidad de nuestros productos. Bueno, acá es donde viven los erizos de mar con los que nosotros trabajamos. Por eso decimos que es un tesoro, ¿no? Encontramos una especie nativa nuestra que se preparó evolutivamente para proteger a su descendencia y nosotros podemos aprovechar esos beneficios para la salud de la gente. Nos llegan las huevas de erizo, hacemos los extractos de manera saludable que después van a constituir, digamos, el alimento que sale de la fábrica. La doctora Tamara Rubilar, el CONICET con una empresa privada desarrollaron este producto que está en Puerto Madryn, donde se cultivan los huevos por medio de los erizos, que se llama Chironona A, que es la cual se le da a los pacientes en forma de una solución acuosa, donde los pacientes toman una concentración de 3 mililitros cada 12 horas para evaluar este efecto antiinflamatorio que se supone que tiene este producto. Como el COVID es una enfermedad claramente inflamatoria y que quedaron con muchas secuelas, los pacientes quedan con fatiga, dolores de cabeza, dolores musculares, pérdida de peso, la idea es enrolar a estos pacientes y hacer un protocolo con un doble ciego. Un doble ciego significa un paciente recibe placebo, otro paciente recibe el tratamiento farmacológico y lo controlamos a los 90 días para ver si hubo cambios o no hubo cambios con respecto a los que recibieron medicación y a los que no recibieron medicación. Una de las cosas importantes que nosotros hacemos en ERISI es que cumplimentamos con todos los permisos que son requeridos para poder trabajar con especies silvestres. El erizo de mar no es una especie explotada tradicionalmente en la Argentina, entonces tuvimos que hacer un proceso de trabajo con la Dirección de Fauna y Flora, la cual la verdad que nos acompañó un montón, para poder tener un permiso para sacar el primer lote de reproductores del mar, poder traerlos a planta y después generar nuestros propios lotes. En ese camino estamos tratando de avanzar para poder terminar teniendo y cumplimentando con el protocolo de Nagoya, que es un protocolo internacional que Argentina adhirió y en la cual lo que se hace es que cuando uno utiliza comercialmente una especie silvestre, los recursos económicos que se generan de esa especie silvestre se repartan de forma equitativa con el territorio de donde se sacan, que en este caso es la provincia del Chubut. Yo siempre le digo que soy su fan número uno en muchos aspectos. Realmente es un orgullo trabajar con ella y que me haya compartido su proyecto y su sueño. La admiro muchísimo como persona y como profesional y creo que como científica es una distinta. Así que, ¿qué significa Tamara? Creo que es parte del tesoro de mar que viene con este proyecto. Te preguntarás cómo va a llegar a tu casa el superalimento. Bueno, esta va a ser la presentación, es una botellita líquida que trae 30 porciones. ¿Sí? La recomendación es tomarlo un ratito antes de desayunar, es una cucharadita de té. Una vez abierto se conserva en heladera, no tiene ningún sabor a pescado ni a producto típico de mar. El tesoro de mar en tu mano. Bueno, un beso enorme entonces a ellas, todas las científicas, todos los científicos de la República Argentina. Cuando hacíamos aquel TN Ciencia memorable, mítico, conocí mentes brillantes. Lo maravilloso es que, retomando con Bienestar, volvimos a conocer nuevas generaciones, jóvenes realmente pujantes que la tienen recontra clara y por eso hay una esperanza enorme, enorme en este país. Hay que estar del tomate acá, ¿eh? Vamos a hablar de la gripe del tomate.
que ha visto casos el señor de Bach, que tenemos fotos de algunos pacientes. ¿Gripe del tomate? Es decir, hace muy pocos días se publica en una revista internacional muy importante, se llama Lancet, algo que se llama la gripe del tomate. No es que el tomate va a tener gripe. La gripe del tomate es como personas que tienen una enfermedad gripal empiezan a tener lesiones muy rojizas en sus manos, en sus pies y en su boca. Es lo que antes en los niños, si usted puede ser que haya consultado con su hijo, con su bebé en los primeros años de vida, el pediatra dijo, mire, lo que tiene es una enfermedad de la boca, mano, pie. Hoy se ve en los adultos. Caso real, ¿no? Esto sí es un paciente de hace muy pocos días, donde empieza a tener esta erupción en las manos, también en los pies. Decía, estoy caminando sobre una cantidad de agujas en el piso. Esto es una enfermedad benigna, es una enfermedad que puede ocurrir, que generalmente ocurre en primavera, que es producida por un virus que es el virus de Coxsackie, que el diagnóstico es un diagnóstico clínico cuando el paciente tiene erupción, tanto niños como adultos, erupción en las manos, erupción en los pies y algunas lesiones en la boca, llagas, aftas en la boca. Son muy pocos días de fiebre y el paciente empieza a recuperarse al tercer o cuarto día. Salió publicado como gripe del tomate porque en la India se lo asoció también a este virus a el post-dengue o post-enfermedad de Zika o chikungunya, pero luego se vio que era la misma enfermedad de los niños que produce en los adultos un síndrome muy parecido al de los niños. Pronóstico benigno. Pronóstico benigno, y es una enfermedad de boca, mano, pie, que los indios le denominaron gripe del tomate. Perfecto, nos acercamos más, información concreta, oportuna, adecuada para perder miedos y para tomar recaudos. Con DeBach corrimos los 15 kilómetros, corrimos los 21 kilómetros y en el kilómetro 7 el doc DeBach me decía, sacaba de una riñonera acá un gel. En el 13, ¿no? Kilómetro 13. Un gel, ¿qué era ese gel? Los gel que se toman son gel deportivos, son dextromaltosa, son glucosa porque cuando uno corre, y depende de la actividad y depende de los kilómetros, baja su nivel de glucemia, requiere la glucosa para tener energía, la saca de los depósitos, llaman glucógeno en el hígado, y entonces si uno repone con esta dextromaltosa, empieza a tener nuevamente una energía, pero vamos a ver qué dice desde el otro lado, mirá, no de lo médico, sino de lo deportivo. El Colo Murlia desmitifica, tiene mitos, verdades sobre este gel. Tuvimos la primera parte, ahora corremos y el Colo dice. Hablamos de geles energéticos y dijimos que hay mucho para decir al respecto, pero también hay mucho para trabajar, porque tenemos que enseñarle a nuestro cuerpo cómo es esto de digerir y correr al mismo tiempo, cosa que en los papeles puede parecer sencillo, pero te aseguro que en la práctica muchas veces no lo es tanto. Esto tiene que ver con que nuestro cuerpo no está acostumbrado, y me atrevo a decir no está diseñado ni siquiera para hacer esas dos cosas a la misma vez. Pensemos en nuestro estado más salvaje, pensemos en nuestros ancestros, los hombres de las cavernas, o también, ¿por qué no?, en los animales, en la naturaleza. Nunca vas a ver a un animal comiendo y corriendo al mismo tiempo, sea corriendo para cazar una presa o sea corriendo para escapar de un predador. Lo mismo pasaba seguramente con nuestros ancestros. Las dos cosas por separado, y esto tiene que ver con que nuestro aparato digestivo necesita un flujo extra de oxígeno cuando tenemos que digerir alimentos, y al mismo tiempo nuestras piernas necesitan un flujo extra de oxígeno cuando vamos a correr. Si queremos hacer las dos cosas, nuestro cuerpo va a entrar en algo así como un conflicto de intereses. Y lógicamente, ¿a qué le va a dar prioridad en ese contexto? A las piernas. Pensá en situación de escaparte de un predador o en cazar una presa para comer y seguir sobreviviendo. Eso va a ser lo más importante, a lo que le va a dar prioridad a tu cuerpo, y va a dejar a la digestión en un segundo plano para más tarde. Por eso mismo es que cuando corremos y tratamos de comer algo, tenemos la sensación de que nos queda acá, porque nos queda acá. Nuestro aparato digestivo está diciendo, esperemos, pongámoslo en pausa para poder digerirlo después. Esto tiene una solución, y es enseñarle al cuerpo de a poquito, de a poco en los entrenamientos, a comer pequeñas cantidades y a ir digiriendo, y que vaya entendiendo nuestro cuerpo cuánto es el flujo necesario de sangre oxigenada
que tiene que ir en ese momento a las piernas y cuánto al aparato digestivo, para así hacer un balance y poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Esto, como te digo, tratar de entrenarlo en los entrenamientos más largos, especialmente esto de los días domingo, de los fondos, que son los más parecidos a la situación de carrera. A algunas personas les lleva semanas, a otras algunos meses, pero lo bueno es que cuando tu cuerpo entiende cómo es y se acostumbra a esto, no se olvida nunca más. Esto vale para cuando comas geles, para cuando comas frutas, para cuando comas gomitas o cualquier fuente de carbohidratos que quieras elegir. Gracias, Colo, querido. Hernán, Agustina, vos sabés que en las competencias veíamos a personas que necesitaban asistencia. De hecho, en los 21K, una atleta chilena tuvo, lo pongo entre signo de pregunta, un síncope, se desmayó y tuvieron que reanimarla. En este caso, con las medidas de emergencia, con todo lo necesario. Demuestra la importancia de quienes saben y tienen los instrumentos justos, ¿no? Sí, perfecto. Por lo general en el síncope el paciente no deja de respirar, ¿sí? La diferencia con el paro cardiorrespiratorio. Tampoco deja de tener pulso. En el síncope el pulso es tan débil que una persona no entrenada puede no detectarlo, ¿sí? De todas maneras, está comprobado que si uno a un paciente con síncope le realiza las maniobras de RCP por pensar que está en paro cardiorrespiratorio, no le va a generar ningún daño. Ah, no le genera daño. No. Bueno, eso tiene que, entonces tengo que tratar de ayudarlo. Exacto. Se desmayó la persona, decías, le levantamos la pierna. ¿Y luego? Bueno, en realidad continuar, digamos, haciendo asistencia y esperar a que llegue el sistema de emergencias y estar atentos a ver si la persona, bueno, obviamente en el síncope va a recuperar la conciencia, así que, bueno, digamos, para estar en los primeros minutos cuando la persona vuelva en sí, digamos. Nos dicen, hay que darle algo salado. No, algo dulce. ¿Qué? Nada. Nada de líquidos, solo si tiene este efecto vagal, ¿no? Levantarle las piernas. Esto pasa, vuelvo a decir, con muchos pacientes que reciben inyectables, adolescentes, y el levantar las piernas enseguida uno ve en la cara el toma de conciencia, el parpadeo, el despertarse, qué pasó, no me acuerdo, y es producto de que tiene una irrigación, porque lo que uno levanta las piernas es la sangre de la pierna, baja por gravedad, va hacia el corazón y aumenta la presión para llegar hacia el cerebro, ¿no? Hernán. Que de hecho parte de la definición del síncope dice que el paciente se recupera completamente. Si el paciente sufrió una ACV, la recuperación no es completa. Va a quedar con alguna focalidad neurológica, va a quedar con algún problema. Si el paciente tuvo un paro cardiorrespiratorio, no se recupera salvo que nosotros hagamos algo. Y si el paciente tuvo una crisis epiléptica, la recuperación es muy lenta y no es completa. El paciente queda, por lo general, en un estado que se llama posictal, que es de adormecimiento, por un tiempo y con mucho dolor muscular por las contracciones que hizo. Bueno, entonces repasemos, está bien, se levanta las piernas, no le damos ni dulce ni salado, pedimos ayuda a un facultativo. ¿Y qué más? Y esperamos. Ya esperamos, sí. A esperar. Sí, ahí es que esperar. Y una vez que el paciente se recupera, solamente de a poco dejar que se vaya incorporando, porque si los levantamos de golpe corremos el riesgo que se vuelva a producir el síncope. ¿Cuántos mitos y verdades, no? También, porque el vecino, todos quieren opinar. Lo principal es que haya educación, que haya información, Robert. Que haya educación, que haya información, que haya pautas claras. Esto que acaban de decir es una pauta clara. El síncope tiene pulso, no se murió, y tuvo posiblemente un efecto que le ha bajado la presión, que le ha producido una falta de irrigación en el cerebro y por lo tanto pierde la conciencia. Cuando se irriga nuevamente ese cerebro, se restituye íntegro en el paciente. Perfecto. Te voy a grabar un TikTok al aire. Mira, dale con esa cámara pirata, con la tuya. Te voy a grabar un TikTok al aire. Tenés que decir en pocos segundos los consejos cuando una persona se desmaya. Yo te digo, una persona se desmaya. 3, 2, 1, consejos. Observarla, ver que respira, no hacer nada y esperar a que pasen unos segundos que se va a tener que recuperar espontáneamente. Perfecto, grabado para TikTok y las redes. Hicimos un experimento con... Un experimento en vivo. Un experimento en vivo. Bueno, después en el último bloque hacemos las conclusiones, ¿dale? Perfecto. Bueno, atención, porque nos han pedido que hablemos de la salud bucal y en un momento puede aparecer un lunar en la encía. ¿Qué significa ante qué estamos? Un lunar en la boca. Los especialistas. En la boca, hablando vulgarmente, hay lunares.
En la piel se controla si cambian su tamaño, su superficie, su periferia, si son irregulares. En la boca toda mancha que se ubica de la semimucosa del labio, que es esta zona, compromete la mucosa. Lo aconsejable es hacer la biopsia y su correspondiente estudio histopatológico. El propio paciente puede llegar a descubrirla si es cuidadoso con su boca y su revisación. Si no, lo recomendable es que los pacientes concurran al odontólogo con una periodicidad que puede ser, si no tienen ninguna afección odontológica, de 6 meses a 1 año, debería ser un control. ¿Qué es aconsejable en la piel? La protección a los rayos ultravioletas, ¿sí? En la boca eso no sucede. Entonces, ¿cómo se estimula la melanogénesis al melanocito? Por la actividad traumática o la actividad inflamatoria que haya en la boca. Dos situaciones que en la boca están siempre presentes. El color negro parduzco, azulado, que son los distintos colores que adquiere el pigmento melánico de acuerdo a su profundización. Cuanto más superficial, más negro; cuanto más profundo, más azulado. Puede confundirse con algunas pigmentaciones exógenas. El melanoma es un cáncer que va a dar metástasis rápidamente, tiene un pronóstico de vida reservado, pero tiene etapas previas. Si no atravesó la profundidad de la mucosa, no va a haber metástasis y ese melanoma se va a llamar melanoma in situ. Entonces ahí está el gol de poder diagnosticar. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Noé Zamora es la productora y nos tiene zumbando. Dice pastillita de Bach. Pastillita de Bach, mirar el logo de bienestar. Hoy lo que estamos viendo es estar bien, bienestar. Creo que esto es lo que hacemos en este programa. O sea, la salud integral, estar bien del coco, bien clínicamente y bien con el ambiente. Sin ninguna duda. Y en contacto con los animales en un ámbito seguro. Tenemos que hacer una pausa y hemos elegido a Luis Miguel. Yo no lo elegí la fan Camila que está ahí. Luis Miguel con la música así tan romántica. ¿Esto hace bien Luis Miguel? Sí, Luis Miguel, y en próximos programas Armando Manzanero seguramente. ¡Armando Manzanero! Pausa, ya volvemos. Último bloque de Con Bienestar y tenemos las breves. Esta es la información. Mira, cortito, lo nuevo. Probióticos para tratar la obesidad. El suchinato es un metabolito con múltiples funciones que en caso de enfermedades inflamatorias elevan sus niveles. La nueva línea de alimentos se basa en bacterias que consumen este metabolito. El trabajo se publicó en la revista Macrobiome. Lentes de contacto inteligentes. El invento puede capturar y analizar
nuestras lágrimas para realizar exámenes no invasivos. Desde el Instituto Terasa, aquí de Estados Unidos, aseguran que actúan como biomarcadores de diagnóstico, detectando enfermedades como el cáncer. Y además, adiós al dolor lumbar. Encuentran un nuevo tratamiento que se centra no en los medicamentos, sino en el entrenamiento sensomotor. Se trata de cambiar la forma en la que las personas perciben su cuerpo con dolor, cómo procesan la información de la espalda y cómo la mueven durante las actividades. El trabajo es de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Y atención, atención, porque nos estamos yendo a la conclusión del doctor Hernán Provera. Hernán, hablamos del síncope. ¿La conclusión? La conclusión es que el síncope, si bien, como dijimos, o desmayo, en la mayoría de los casos es benigno y puede ser muy desagradable tanto para el paciente que lo sufre como para aquellos que lo presencian, se tienen que quedar tranquilos que no debería tener ninguna consecuencia. Agustina, bueno, dijimos que hay que hacer y que no hay que hacer. Sí, exacto. Y también, bueno, agregar que en los casos, en los pacientes que presenten el síncope, después lo correcto sería consultar al médico para estudiar la causa, ¿no? Perfecto. Bueno, y vamos con la conclusión del doctor Debag. ¿Qué te llamó la atención esta semana, Robert? Dijiste algo en las breves sobre probióticos. Hay unas publicaciones muy recientes que muestran cómo mapeando la flora intestinal de las personas que tienen algunas enfermedades inflamatorias intestinales, como es una enfermedad de Crohn, uno puede generarle una cantidad de probióticos determinados para contrarrestar esa inflamación. Así que el mundo de la microbiota o flora intestinal y los probióticos, sin ninguna duda, va a estar por mucho tiempo. Bueno, vamos para la foto final acá con Agustina, con Hernán. ¿Disfrutaron el programa? Sí, muchas gracias. Es como si fueran dos programas. ¿Estás en pareja? ¿Tenés peques? Estoy en pareja. Sí. ¿Y tenés peques? No. ¿No? Bueno, pues la vez pasada se lo dedicamos a la hija de Provera. ¿Cómo se llaman tus hijos? Julián, Lourdes y Morena. Le cambia la cara, le pregunto a los hijos y ya se le cambia la cara. Mis hijos se llaman Gastón y Maya. Así que. Gastón y Maya. ¿Dónde está Maya? ¿Estaba ahí atrás? Se fugó Maya Lobo. Bueno, nos vemos en 7 días. Gracias por elegir con Bienestar. Nos vamos escuchando a Luis Miguel, el rock, el heavy metal que eligió Agustina. No, lo elegí yo, Luis Miguel para irnos. Chao, hasta la próxima,